Shalom a todos. Bueno, hoy tocaremos un tema que normalmente los que hablan de judaísmo no tocan, que son los Nevi'im. El Tanaj está compuesto por tres grupos: Torah, Nevi'im, Bektuvim. Torah es el Pentateuco, Nevi'im los profetas y Ktuvim son los escritos. Todos hablan del Humash, de los 5 libros de la Torah, pero dentro del Tanaj están los profetas, que otra gente de otras tendencias religiosas sí hablan mucho. No tengo idea por qué, pero dentro del judaísmo mucho no se utiliza. Sí se utiliza mucho en el Talmud, pero en lo coloquial diario de las conversaciones religiosas no se habla mucho de los Nevi'im. Por eso, como de costumbre, vamos a hablar aquí de lo que la gente no habla, que no sé por qué se hace. Y voy a abrir una carpeta de profetas, donde voy a hablar no de una forma ordenada, sino que como venga, de los profetas. Primero vamos a ver qué es el libro de Nevi'im. El libro de los profetas presenta la historia de Israel como nación en su tierra, en la tierra de Israel. Los israelíes conquistan y se asientan, son acosados por enemigos locales y eventualmente por poderes imperiales. Los líderes políticos y proféticos compiten por los corazones de los partidarios del pacto de Dios, luchan contra el paganismo de los grupos vecinos y entre los mismos israelíes. Se construye un reino, una capital y un templo, y finalmente se destruyen. Al final de Nevi'im, los profetas que viven en el exilio enseñan un monoteísmo renovado a un Israel castigado. Históricamente, Nevi'im empieza con la conquista de Eretz Israel bajo el liderazgo de Josué, el sucesor de Moisés, en el año 1200 antes de la era común, y concluye con las profecías de Malaquías para quienes reconstruyen el templo después de su regreso de Babilonia 515 años antes de la era común. La convención judía divide los libros en dos: en Nevi'im Rishonim, que son los primeros profetas o profetas anteriores, y Nevi'im Achronim, que son los últimos profetas o profetas posteriores. Los Nevi'im Rishonim consiste en una obra en prosa, construida alrededor de una narración histórica: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Nevi'im Achronim abarca los profetas literarios, como Amós, Isaías y Jeremías. Dos voces se escuchan en Nevi'im y Rishonim. Una es la voz nacionalista, pregonando a líderes históricos como Josué y David,
y el imperio brevemente consolidado bajo Salomón. Más dominante es una voz de pacto que explica la fortuna de los líderes y la nación sobre la base de su fidelidad a Dios. Los eruditos se refieren a Nevi'im y Rishonim como la historia deuteronómica. La historia desde la perspectiva de los pensadores está detrás del libro de Deuteronomio. En conjunto, los Nevi'im y Rishonim describen la transición de una confederación tribal, o sea, una confederación que venía del desierto como tribu, a una monarquía bajo Saúl y David. La división de dos reinos, después de Salomón, la conquista del reino del norte de Israel por parte del imperio asirio, en el año 722 antes de la era común, fin del reino de Judá a manos del imperio babilónico de Nabucodonosor, 586 años antes de la era común. Dentro de la narrativa de Nevi'im y Rishonim, nos encontramos con los primeros profetas individuales, conocidos como profetas proclásicos. Samuel era conocido como un vidente. Elías y Eliseo predijeron sequías y hambruna y pidieron milagros a Dios. Lo que une a estos profetas con los profetas clásicos de los Nevi'im Achronim. Fundamentalmente es la unión de estos profetas contra los líderes políticos de Israel. Por ejemplo, Natán confrontó a David por su relación con Betsabé. Elías se enfrentó a Acab cuando el rey confiscó la viña de Nabot. Esto es lo que se refieren a los Nevi'im y Rishonim. Nevi'im Achronim contiene las profecías e enseñanzas de profetas individuales, en su mayoría registradas en verso. Los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel son los más largos. Le siguen los libros conocidos colectivamente como el libro de los 12, que son libros más breves de otros profetas como Amós, Miqueas, Oseas y Jonás. Amós y Oseas fueron profetas en el reino del norte de Israel. Ambos profetas advirtieron a la nación de Israel sobre su alejamiento con el pacto de Dios y que este alejamiento conducirá a la destrucción por parte de los asirios. Isaías y Miqueas llevaron un mensaje similar a la tribu de Judá. Jeremías pronunció sus profecías de condenación cuando los babilonios se acercaron y capturaron Jerusalén. Desde el exilio de Babilonia, Ezequiel imaginó la restauración de Israel a su tierra. La última mitad del libro de Isaías contiene una palabra de consuelo y promesas de uno o dos profetas anónimos, hablando en el exilio. Los últimos profetas
hablaron en Judea a los que habían vuelto para la reconstrucción del templo. Los profetas antes del exilio hablaron contra la idolatría y la injusticia. Vieron al pueblo de Dios confiando en el dios cananeo Baal, en alianza con potencias, y en el poder de los sacrificios del templo para manipular la protección de Dios. Criticaron no solo a las monarquías, sino también al culto del templo, con el mensaje de que sin justicia y un trato justo en la ciudad, Dios encontraría hipocresía en la devoción de los sacrificios. Sin embargo, en el papel profético, los Nevi'im Achronim no eran simplemente críticos de los líderes y la sociedad. Los profetas interceden ante Dios a favor del pueblo y argumentan su caso. Imaginan el eventual renacimiento de Israel en un futuro mesiánico de paz, aunque para algunos profetas posteriores un juicio divino implacable vendrá primero. Con el exilio y la destrucción del Beit HaMikdash, había sido derrocado el Dios de Israel, había abandonado a Sion. A partir de la catástrofe, el último de los profetas elaboró un nuevo monoteísmo. El Dios de Israel era el creador del cosmos, no simplemente el protector de una pequeña nación. El orden de Dios se basó en la justicia y la fidelidad. Y si Israel cumplía con estas demandas, estaría a salvo en el favor de Dios. Durante siglos después, el pueblo judío vería el juicio de Dios en su fortuna nacional. Esto es sintéticamente el libro de Nevi'im, y vamos a ver luego de a poco cada profeta individualmente qué hicieron y qué pasó históricamente durante su estadía en este mundo. Bueno, esto es todo por hoy. Nos seguimos viendo.